Una ciudad como Zaragoza puede tener una línea de autobuses con un servicio tan lamentable. Quejas que hemos recibido en las últimas 24 horas. Vamos a la sede de la Unión de Consumidores de Aragón. Allá nos espera Lorena Ruano. Adelante, Lorena. Hola de nuevo, David. Pues sí, estamos aquí en la Unión de Consumidores de Aragón porque esta mañana presentan la encuesta realizada entre la ciudadanía para conocer su opinión sobre los desvíos en las líneas de bus urbano, sobre todo para chequear cómo están estas líneas que tenemos en marcha en Zaragoza. Y nos encontramos con su presidente, con José Ángel Oliván. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, han hecho una encuesta y ha salido prácticamente lo que ustedes ya se temían anteriormente, pero vamos a contar desde el principio por qué se inicia esta encuesta y sobre todo por qué inician ustedes este estudio. Bueno, tenemos una serie de reclamaciones de usuarios del autobús de Zaragoza que se quejan de que no habían sido advertidos de cambios en las líneas habituales, ¿no? Es decir, llegaban a la parada del autobús, se montaban en el autobús y luego el autobús no recorría el circuito habitual, el recorrido habitual, con lo cual pues no se podían bajar en la parada que querían, de pronto tenían que hacer cambio, en fin, toda una serie de molestias y de incomodidades, ¿no? Y entonces preguntamos cuáles eran los mecanismos de información. La empresa lo que nos dijo es que en las paradas suprimidas se ponía un cartel en el que se advertía esa supresión y cuál era la parada más cercana de esa línea, y que en la página web del ayuntamiento, en la página web de la propia empresa y en la APP que han diseñado estaban todos los cambios y todas las modificaciones que se venían produciendo. Bueno, nosotros con esa explicación les hemos preguntado a los usuarios exactamente si habían sido o se consideraban bien informados y si realmente habían sido informados de esos cambios. Bueno, lo que nos dicen es que más de la mitad lo que nos dice es que no se enteraron, no tuvo ningún tipo de información porque esa información, como digo, solamente está en las paradas suprimidas, pero no en las paradas anteriores de esa misma línea. Y alguien puede montarse en una parada anterior pensando que va a poder bajarse en una parada que ha sido suprimida y de pronto se encuentra con que el autobús se salta varias paradas y aparece mucho más allá de donde estaba, ¿no? Pues lo que nos dicen es que el 50% se había enterado, no habían tenido ningún tipo de información. De los que habían tenido algún tipo de información había sido el conductor del autobús, los de las paradas suprimidas, es decir, los que vieron en su parada suprimida ese cartel, y por otros usuarios y curiosamente también los medios de comunicación. Prácticamente ninguno, muy poquitos, un 1,4 un 4%, era a través de estos medios informáticos de la APP o del ayuntamiento. Es decir, que esos mecanismos que nos plantean como la manera de informar a los usuarios no están funcionando. Les hemos preguntado también a los usuarios si una vez subido al autobús había tenido algún tipo de información, es decir, le habían dicho cuál iba a ser el nuevo recorrido, había algún cartel, tampoco. Aquí, ya digo, el 53% no tenía ningún tipo de información o se había y un 40% se enteró cuando vio que el autobús cambiaba de dirección y no iba por donde iba habitualmente. Es decir, la mayoría de los usuarios fueron sorprendidos por los cambios que se habían producido en esa línea. Evidentemente tampoco esa información tuvo ninguna repercusión ni la página web ni la app. Claro, muchos de estos desvíos que se han ido produciendo también es verdad que se han producido en verano, en el mes de agosto, que es cuando aprovecha la ciudad para hacer obras. ¿O se refieren también al resto del año, se encuentran con este tipo de desinformación? Por ejemplo, ayer y hoy hay cambios en las líneas de autobuses porque hay una circunstancia especial en la ciudad, ¿no? Y entonces da lugar a que haya algunos cambios en algunos momentos, o puede darse circunstancias que tengan que ver con obras. No entramos en la discusión, nosotros no planteamos que no se tengan que cambiar las líneas. Evidentemente se tienen que cambiar. Lo que nosotros decimos es que hay que avisar, que los usuarios tienen que tener instrumentos de información que le permitan tomar decisiones. Es decir, si resulta que en lugar de subirme a este autobús puedo coger otro, o puedo irme andando, o puedo tener, pues si me han advertido que mi autobús no va a parar en la parada que espero, sino 3 paradas más allá, pues evidentemente podré hacerlo, pero si no me informan, no me encuentro con una situación en la que se me produce una serie de perjuicios, ¿no? Y de hecho les preguntamos esto, ¿no? a los usuarios cuáles habían sido los perjuicios que habían tenido como consecuencia de esta falta de información. Lo que nos han dicho es que el 45%
porque teníamos las respuestas, podían ser varias, ¿no? Alguien podía contestar varias cosas. Entonces, que el 45% nos ha dicho que ha tenido que andar más, ha tenido que ha tenido que caminar más, y que por lo tanto también más del 60% tardaron más en llegar a su destino, al destino al que realmente, con lo cual pues se produjeron llegadas fuera de horario en puestos de trabajo, a clases de la universidad, en fin, o del instituto. Es decir, que habían salido con una previsión de tiempo y con una previsión de tiempo, y sin embargo esa previsión se alargó mucho. Eso es lo que más ha ocurrido. También más transbordos, y solamente un 12% nos ha dicho que esos cambios no les supusieron ninguna molestia, ¿no? Y con todo esto, entonces, ¿cuál es el planteamiento que hacen directamente desde la UCA, desde la Unión de Consumidores de Aragón? ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé si se dirigen al ayuntamiento, a la propia empresa. Bueno, la siguiente pregunta que les hemos hecho a los usuarios es ¿cómo le gustaría ser informado, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el mecanismo mejor? Y todos nos han dicho que una pantalla informativa, la pantalla informativa de la parada. Es decir, que en la parada, en la que no en la suprimida, sino en todas las paradas afectadas, que no son solamente las suprimidas, son todas las anteriores a las paradas suprimidas, en la pantalla informativa en la que aparecen los tiempos de llegada, o incluso en las nuevas pantallas estas de nueva publicidad que permiten incorporar información, apareciera los cambios, es decir, fueran advertidos. En el caso que hubiera algún tipo de cartel en la propia parada, que hubiera en el autobús también, a la hora de acceder al autobús, hubiera algún tipo de comunicación, es decir, a tiempo para tomar decisiones. Y esto es lo que vamos a plantear al ayuntamiento. Es decir, al ayuntamiento le vamos a hacer llegar esta encuesta y lo que entendemos que los usuarios están pidiendo, ¿no? También hay que recordar que, por ejemplo, se acerca un momento en el que vamos a tener numerosísimas modificaciones de paradas, que va a ser todas las fiestas del Pilar, con todos los actos que se van a realizar estos días, con lo cual se van a producir numerosos cortes, numerosas interrupciones, y es evidente que toda esa información, en el momento en el que estamos, en este momento, la informática y los medios telemáticos deberían poder permitir el que las pantallas informativas en las paradas estuvieran actualizadas y en cada momento advirtieran pues que la parada está o que la línea está con algún problema en su recorrido, en fin, dar algún enlace que se pueda acceder. Lo que tiene que quedar claro, lo que ha quedado claro con esta encuesta, es que la APP de Avanza y desde luego la página web no son instrumentos inmediatos porque nadie sale de casa y lo primero que hace es mirar la app a ver si hoy me han modificado la línea, ¿no? Sino que lo que hace es ir a la parada. Y lo normal es que en la parada estuviera esa información. Y para las fiestas del Pilar vamos a reclamar que efectivamente esa información sea mucho más actualizada. Pues información, sobre todo detallada y actualizada para el usuario y a tiempo, para que sepa en qué momento se están produciendo desvíos en las líneas. José Ángel Olival, muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, ha sido interesante.